rehabilitación e intervención neuropsicológica. Algo que quedó pendiente de la sesión anterior fue esto de las actividades, ¿sí? Y pues en últimas, recuerden que las actividades deben responder en general a la programación, a la planificación que ustedes han establecido, ¿no? Eso no quita que ustedes no puedan improvisar ciertas actividades de acuerdo al estado de ánimo de la persona, a problemas, surgir problemas súbitos, ¿sí? La persona puede llegar ese día un poco más triste, distraída, ansiosa o activada, ¿sí? Entonces ustedes podrían implementar actividades que no estaban programadas, pero que puedan permitir conseguir otros objetivos relacionados con la calidad de vida del paciente, relacionados con o con solucionar problemas un poco más de la cotidianidad de las personas, ¿no? Ya que una cosa es lo que ustedes programan, ¿sí? Y muchas veces otra cosa es el día a día. Entonces, con el reporte de los pacientes, de los cuidadores. Entonces, esto es importante. También tener en cuenta, bueno, que estas actividades, esto de lo motivante pues es relativo, depende de lo que ustedes se refieran con motivación, y va a depender muchísimo del ciclo vital, del momento de vida de la persona, de su contexto, de su cultura. Entonces, diversificar las actividades de tal forma de que no sean monótonas, de tal forma de que no sean agotadoras, ¿sí? Y es importante, si el paciente tiene, o sea, dependiendo de su nivel intelectual, que él comprenda para qué está haciendo lo que está haciendo, ¿sí? Esto también le va a dar cierto nivel de incentivo si él entiende que qué es lo que está haciendo y la forma como lo que está haciendo le va a permitir superar ciertos problemas, ¿no? De lo contrario, esto muchas veces los pacientes se agotan rápidamente de los mismos ejercicios, de los mismos rompecabezas, de los mismos juegos de computador y desisten, ¿no? Desisten de las intervenciones porque no le ven sentido dentro de su recuperación y dentro de sus penas. Muchas veces sus penas, sus sufrimientos no tienen nada que ver con la actividad que se le está proporcionando. Y si tú no eres un neuropsicólogo sensible a esto, pues simplemente no va a ser tan eficiente tu intervención. Tratar que en esa comprensión que se tenga de la actividad, también que los materiales que componen la actividad sean materiales cotidianos y cercanos a la vida de la persona, ¿no? Muchas veces hacer entrenamientos, por ejemplo, pueden ser muy chévere con aplicaciones, con juegos de celular, con computadores, con realidad virtual, pero si tú ves si la realidad de la persona nunca maneja estos instrumentos, está muy alejada de su contexto y no le ve ningún sentido, pues esto no va a ser o no lo va a poder mostrar más adelante, no tiene tanto provecho. Entonces, la innovación y la tecnología en la intervención también debe ser ajustada a las necesidades y el ambiente cotidiano de los pacientes. Si es una persona del campo, si es una persona, entonces tú mismo deberías conocer qué tipo de actividades son más apropiadas para este grupo de personas, por ejemplo, ¿sí? Una persona muy pobre, una persona, ¿sí? Y qué necesita hacer, y qué puede, y qué se le facilita manipular, ¿sí? Las actividades también deberían ser graduadas y esto es importante cuando se hace la planificación, establecer una gradualidad de complejidad o de habilidades requeridas para la actividad, ¿no? Comenzando de nivel, sí, uno debería comenzar de niveles bajos, pero dependiendo del desempeño del paciente, rápidamente se cambia a niveles más altos. Si tú pones una actividad con unos niveles muy bajos, pues el paciente no va a tener tampoco ningún tipo de incentivo en realizarla, ¿no? Que a esto de los incentivos me refiero un poco cuando se habla de lo motivante, ¿no? Y es que la actividad proporcione algún tipo de incentivo a corto o largo plazo. Sí, dependiendo de la edad, pues cambian los tipos de incentivos. Y entonces lo mismo, ni que sea muy complejo ni que sea muy simple, ¿no? Entonces irlo graduando y que el paciente vaya logrando avanzar, incrementar gradualmente. Y en últimas, cada actividad no deben hacerse porque sí, sino deben estar atadas a un objetivo y un grupo o una función específica, ¿no? Entonces es muy importante
bueno, y hacerle seguimiento a los resultados de actividad por actividad. Entonces, tener un planificador de actividades, así similar a este, en donde esté la función específica a desarrollar, pero vuelvo y les digo acá, porque este problema yo lo tengo siempre, por ejemplo, que dicto estos cursos en posgrado, les cuesta muchísimo pensar en funciones específicas. Entonces les escriben una nota memoria y no hay actividades para memoria. Si yo tengo un paciente con problemas, o sea, si yo quiero trabajar memoria, pues tengo que comenzar con cosas muchísimo más puntuales, ¿no? Entonces, memoria a corto plazo, entonces vamos a trabajar el bucle fonoarticulatorio o el ejecutivo central o el bucle episódico, ¿sí? O el bucle o la agenda visoespacial o el fonoarticulatorio de la memoria a corto plazo. Vamos a trabajar lenguaje, pues en todo el lenguaje no se puede trabajar al mismo tiempo, ¿no? Entonces vamos a trabajar ¿qué? Discriminación fonológica de estos fonemas, ¿sí? Discriminación y repetición de tales fonemas, reconocimiento de tales reglas gramaticales, uso de tales morfemas, ¿sí? Reconocimiento de tantas letras, palabras, reconocimiento léxico, auditivo, reconocimiento léxico, visual, conversión grafema, fonema, eh, lectura de 10 palabras. Bueno, tú tienes que especificar muy bien qué función vas a desarrollar y no algo tan general como memoria, atención. O sea, tú no rehabilitas la atención, no rehabilitas la memoria, no rehabilitas funciones específicas. ¿Sí? Y debes establecer un objetivo cuantificable, medible, como ya le hemos hablado, ¿no? Entonces, que al final de la sesión el paciente sea capaz de, o sea consciente de cuál es el sonido de tales fonemas, ¿sí? Que al final de la sesión el paciente sea capaz de leer un párrafo de 20 palabras con 3 errores, cosas por el estilo. Disminuir disminuir a tanto la cantidad de errores fonológicos o de errores sintácticos. Entonces tú te pones aquí, o que el paciente sea examinar 5 objetos de su vida cotidiana. O sea, pues, entonces tú te pones acá el objetivo, pero un objetivo a corto plazo, medible y cuantificable, porque es el objetivo no de la rehabilitación, sino de la actividad, ¿no? Entonces tiene que ser, tú debes medir, el objetivo te debe indicar, debe especificar el indicador de logro, ¿no? Y cómo lo vas a medir. En el planificador tú vas a especificar dónde se va a realizar, qué materiales vas a usar, la duración de la actividad y los procedimientos, ¿no? Entonces, en posgrados y, bueno, y también en prácticas uno trabaja muchísimo estos planificadores hasta que ustedes lo puedan hacer un poco más automáticamente, mucho más fluidamente, ¿no? Y recuerden que ustedes no son recreadores, o sea, muchas veces esto de la intervención parece que son más recreadores, y entonces quieren proponer actividades súper bonitas, súper titinas, que sean llamativas, que sean muy bonitas y a la hora de la verdad, cuando uno va a ver, bueno, qué función está implicadas, cuál es el objetivo, cuáles son los resultados esperados, cómo vas a medir cuantitativa y cualitativamente los resultados, hacerle seguimiento, no hay nada de esto, ¿no? Entonces es la diferencia entre una persona que simplemente juega con los pacientes o los entretiene a una persona que es profesional y que tiene una preparación teórica, metodológica, ética en intervenciones. ¿Sí? Entonces, guarden pues, lo pueden de las diapositivas, copiar y pegar y lo pasan a un Word y ya les queda el planificador de actividades. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a las actividades en intervención. ¿Ninguna? Nicolás, cierra. ¿Estás ahí? Sí, señor, ¿qué sucede? ¿Qué piensas de las actividades y su planificación? En un sentido de, por ejemplo, no sabía lo de funciones puntuales porque pensaba que al apuntar, por ejemplo, a una rehabilitación tocaba primero tener un área en general para luego tratar de apuntar hacia algo específico. Entonces, por ejemplo, con todo esto de lo que estás mencionando hasta ahora,
me resulta un poco problemático porque es decir, puede llegar a existir algunas zonas que no puedan como rehabilitarse directamente, sino que solo paralelamente a algo más. Lo que hablamos la clase pasada, ¿te acuerdas, Nicolás? Sobre depende de los tipos de estrategias. No todas las estrategias van encaminadas a hacer entrenamiento, ¿sí? Ahí pueden haber estrategias compensatorias o pueden haber estrategias sustitutorias, ¿no? De sustitución, ¿sí? Entonces, tú estableces de acuerdo al tipo de estrategia también las actividades que vas a hacer. Si vas a hacer entrenamiento, entonces lo que yo les decía acá. Ay, ¿dónde está? Si vas a hacer entrenamiento, si vas a hacer sustitución o si vas a hacer compensación y cuál es el objetivo. Bueno, entonces tú tienes, de nuevo, dentro de los objetivos, ¿sí? Hay objetivos más específicos. Las actividades responden a los objetivos específicos, no a los objetivos generales, que es lo que tú me estás hablando, ¿no? Entonces acá ya estamos hablando de qué vas a hacer en cada sesión, ya no tanto en qué vas a hacer, en qué consiste la intervención en general. Sí, entonces, lo que tú hablas de la intervención, de cuando se planifican los objetivos o cuando se proponen los objetivos generales de la intervención, eso es una fase mucho más antes, ¿sí? Que eso ya lo vimos. Entonces, una cosa es el establecimiento. Entonces, tú comienzas, ¿te acuerdan que yo les dije y les mostré que eran como de forma deductiva? De lo más, de forma inductiva, digo, qué pena, de lo general a lo particular, ¿sí? Entonces, tú comienzas a plantear objetivos grandes y poco a poco vas bajando, ¿sí? Hasta llegar a los objetivos de sesión. Si una cosa es el objetivo de la intervención, luego vienes por objetivos por periodos de tiempo, digamos a corto, a mediano y corto tiempo, hasta que llegas a los objetivos de sesión. Esos objetivos de sesión deberían aportar ascendentemente hasta llegar al objetivo general. ¿Sí? Ahí es donde están encadenados. Por ejemplo, si tú quieres rehabilitar la atención, tú vas a tener un conjunto de días o de actividades que le van a apuntar a aspectos específicos de la atención, sostenimiento de la atención, control, búsqueda, rastreo, cambio de orientación, ¿sí? Localización de objetos, control de interferencia. Algunos de estos, lo puedes trabajar en 2, 3 sesiones durante una semana. Entonces, durante esa semana estás rehabilitando atención y esto en un mes te va a apuntar a una estrategia de rehabilitar atención. La otra puede ser en memoria, ¿sí? O puedes ir intercalando, ¿sí? Sí, 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 Diego, me queda un poquito ¿Está más claro claro, por qué la muchas actividad, gracias. por qué la función debe ser específica para la actividad? Porque va a responder al objetivo específico. O sea claro, la actividad no es en general. Un conjunto de actividades responden a un objetivo a mediano plazo o a un objetivo a largo plazo. ¿Está más claro? Bien. Sí, sí, Eh, muchas gracias, Diego. dale. Carolina Castro. Carolina, ¿no estás? Bien. Lina Castro. Lina Sofía. Sí, aquí estoy. Hola, Lina. ¿Cómo vas? Bien. Hola, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Hola, Lina. Cuéntame, ¿cuál es tu opinión sobre la planificación de actividades y el diseño de actividades en rehabilitación neuropsicológica? No, pues que me parece súper importante por lo que dices de que a veces la gente como que no se toma el tiempo de planificar bien las actividades y pues manda a los pacientes a hacerles actividades que no les sirven ni para mejorar su condición, sino solamente como hasta hacerles perder el tiempo y pues ese no es pues el objetivo, ¿no?
Eh, sí, 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 no, no te escucho bien. Eh, Muy bien. Bueno, Lina, ya que estás hablando ahí, cuéntame. Una vez tú haces las actividades, pues deberías contarle a las personas, retroalimentarlas sobre su desempeño en las actividades mismas, ¿no? En cada sesión de intervención. ¿Qué crees que debe tenerse en cuenta para la retroalimentación de las actividades y de la consulta, de la intervención en sí? Em, Pues creería como de llevar un seguimiento de los resultados de cada prueba que se le esté haciendo a la persona, que vea como que sí está avanzando. Em, no, no sé qué otra cosa. Mm, Mm, Dale, Lina. Tómate un café que te veo como, como con pereza. em, Bueno, dale. Voy a empezar la palabra a otra persona. Natalia Cortés. Hola Diego, Hola, ¿cómo estás? bien, ¿y tú? Yo, bien, bien, acá acosándolos a ustedes. Los que casi nunca escucho para escucharlos. Entonces, porque se acaba el semestre y no los reconozco ni la voz. Bueno, Ay, bueno, Nata, cuéntame. Si puedes prender la cámara para verte. ok. Eh, ¿Y qué piensas sobre tanto las actividades como la retroalimentación que se debe hacer de estas y de la intervención en general? Pues de las Al paciente y a su familia. actividades, Sí. ok, de las actividades yo creo que muchas veces lo que tú decías, que uno tiende por hacerlas, un decir, chéveres o, o algo así, uno tiende como a olvidar el objetivo un poco, ¿no? Entonces Ujú. siento que como no pasarse de este límite es un poco difícil. Y de la retroalimentación siento que es como una parte fundamental. Primero, pues porque es lo que le va a decir como tanto a la familia como al paciente cómo va el proceso. Y pues entonces yo creo que pues esto es fundamental y tiene que hacerse de tal manera que la persona comprenda lo que está pasando y pues la familia se sienta tranquila y como que con lo que uno diga vaya evidenciando una mejoría en el paciente. Listo. Bueno, y esto no solo para ti, sino para las demás personas que quieran comenzar ya a participar y acaban mezclando cosas del foro. ¿Listo? ¿Qué aspectos éticos creen que hay que tenerse en cuenta para esa la retroalimentación? O sea, a las personas porque la retroalimentación es información que se da sobre el paciente y sobre su evolución, ¿no? ¿Quiénes deberían ser rehabilitados y bajo qué condiciones debería darse esa información? ¿O bajo qué parámetros éticos? ¿Qué crees? Pues primero yo digo que al momento de dar la retroalimentación toca como no dar falsas expectativas, ¿no? Bien. Eh, ¿Qué más? Dale, dale. Si no, te le damos la palabra a otra persona, no te preocupes. Eso, porque no se me ocurre nada más en este No, momento. de los aspectos éticos, ¿no? Recuerden siempre, pues, a qué personas y para qué se les daría información sobre la evolución y los cambios que tienen los pacientes. ¿Sí? Eso es lo que hay que pensar. Bueno, dale. El que quiera hablar sobre el tema, levante la mano. Los que trabajaron sobre aspectos éticos, que varios trabajaron sobre aspectos éticos, en especial un grupo. Gracias. Ya puedes apagar la cámara, Nata. Gracias. Vale. ¿Cómo? Ah, bueno, no. Muchachos. Yo Diego, es están de que hay varios notificación. levantando la mano, pero no sé si los ves. Es que estoy mirando eso que está como raro, que me aparecen como las notificaciones. Pues ya, ahora sí ya. Me tocó darle como iniciar otra vez a los participantes. Sara,
Sara, se me hacía raro que no levantaras la mano hoy. Sí, Cuéntame. profe, prendo la cámara, ya que todos están prendiendo la cámara. Clase no sería lo mismo sin tus intervenciones. Ok. Pues yo creo que también en la retroalimentación, como dijo mi compañera, tocaron altas expectativas, pero también se debe tener en cuenta que dependiendo de la edad de la persona y como su funcionalidad, se le debe dar al paciente o a los familiares. Si estoy en un caso ya totalmente jurídico, pues se le va a dar a una institución jurídica los resultados y la retroalimentación. Pero en el caso de que sea una persona pues que solamente tenga problemas que no sean como tan severos, como pueden ser, no sé, no se me ocurre ningún problema que no sea severo, pero pues digamos que no fueran tan graves, se le daría solamente a la persona, y si es menor de edad, pues se le darían a los familiares, a los padres, Sí. pero no diciendo toda la información que haya dado el paciente, sino solamente lo esencial para que puedan ayudar a su mejora. Antes había un concepto acá que era el de interdicción, ¿no? Entonces, pero bueno, eso ya no existe, pero deben haber otros modelos y entonces como a las personas que estén representando, en el caso de las personas, por ejemplo, con discapacidad intelectual, ¿sí? Que tengan una lesión o que les declare que no son capaces de ser responsables de sí mismos, entonces se busca una persona, ya sea un familiar o un tutor legal, que pueda recibir esa información. Entonces, bueno, primero, con los niños. Con los niños que tienen representantes legales, por lo general son sus padres, pero pueden ser otros familiares, dependiendo de quién tenga la patria potestad, ¿sí? Esas son las personas que primero deben acceder a cualquier tipo de información, incluso en cualquier momento ellos pueden solicitar resúmenes de historia clínica, ¿no? Y el resumen de historia clínica no es solamente sobre la evaluación, sino el seguimiento, la intervención, que eso poco se hace, ¿no? Pocas veces se encuentra resúmenes de intervención, ¿sí? Entonces uno no sabe cómo evoluciona el caso. Es un deber ¿sí? Para todo profesional de salud llevar evoluciones de todas las sesiones y hacer revaloraciones o hacer resúmenes de evolución reiterativamente, pero muchas veces eso simplemente se colocan cosas muy generales porque no hay tiempo de llenar tanto papel, sinceramente. Lo otro es, sí, los niños, pues el defensor de familia, niños que están bajo medidas de protección, tanto el defensor de familia y, si él lo solicita, también el equipo psicosocial o el equipo de profesionales que es el defensor de familia, para el restablecimiento de derechos, estipule, también podrían llegar a acceder a este tipo de información terapéutica. ¿Sí? Bueno, Laura, cuéntame. Hola, Diego. Creo que ya se está aprendiendo a picar. Creo que sí. Bueno, lo que pasa es que el hijo de mis primos, pues bueno, estaba en el colegio y la psicóloga dijo que pues él tenía, a comparación de los niños de su salón, pues un retraso en su lenguaje, por así decirlo. Él no articulaba pues la misma cantidad de palabras. Con las profesoras pues tenía muchos conflictos como para comunicarse. Entonces la psicóloga lo remitió como a otra psicóloga, por así decirlo, otra neuropsicóloga. Y bueno, mis primos, mi primo y su esposa fueron, y cuando empezaron el proceso era muy chistoso porque ella se ponía brava si ellos le preguntaban algo, como que lo hablaba con palabras tan, como tan, sí, o sea, como tan profesionales, por así decirlo, que ellos no entendían, ¿no? Y a la hora de preguntarle, ella se ponía brava, como, ay, no, es que ustedes no entienden con su hijo, y pues ellos salían como regañados de las sesiones. Y pues nada, ellos veían que de verdad no había ningún tipo de progreso con él, y las sesiones de verdad no eran pues algo justas. Y cuando lo llevaron a otro profesional, pues se dieron cuenta que solo hacían perder el tiempo al niño, ¿no? Solo como que lo ponía a jugar con cubos, pero nunca, ni siquiera le hablaba. Y sí, y muchas veces esto hace parte de un negocio, ¿no? De un fraude. Hay que tener mucho cuidado. Y lo que y gracias Laura por decirlo, porque ya he escuchado a varias personas, incluso personas muy cercanas, o sea, es estudiantes que llegan y vuelven y me escriben después de mucho tiempo para ver yo qué opinión les doy sobre ciertas cosas, ¿sí? Entonces, en algún momento sí me contaron, mira, una estudiante dijo, yo tengo dos niños, uno de los niños, pues ella que sí lo veía un poco inquieto, que yo no sé qué, pero es que tenemos muchos mitos sobre las personas inquietas, ¿no?
O sea, estamos como que muchas veces estigmatizando mucho la actividad motora, o, ¿sí? O, la concentración, ¿no? Todos tenemos que ser personas súper concentradas y estar quieticos todo el tiempo, ¿no? Hay diversidad en las formas de ser. Entonces, pues ella la ha charlado con la profesora, y bueno, y en algún momento como que fueron al colegio donde estudiaban los muchachos, buen colegio, eh, como que de alguna empresa que hacían terapias, ¿sí? Como que un conjunto de fonoaudiólogas, terapeutas ocupacionales y psicólogas tienen su empresa y van y ofrecen servicios a los colegios. El colegio que era amiga o algo conocida de la rectora o de alguien ahí, entonces los dejó entrar, ¿no? Entonces, listo. Y que evaluaran a todos los niños sin consentimiento de los padres. Ahí estuvo el primer problema ético serio. Y fue una evaluación sin consentimiento de los padres. O sea, ellos entraron como haciendo jornadas pedagógicas y le dijeron a los padres, sí, va a venir fulanito de tal empresa, pero nunca les dijeron, sus hijos van a ser evaluados. Resulta que nadie, y eso incluso yo también tuve este problema con el colegio de mi hija, porque nadie te puede evaluar a un menor de edad sin consentimiento de los padres. Ni siquiera pruebas de orientación vocacional, ni pruebas de atención, ni pruebas de intereses, ni de proyecto de vida, nada de esto. ¿Sí? Y además, si es un lugar que no es habilitado por la Secretaría de Salud para realizar las evaluaciones. Si cualquier evaluación requiere una, ¿sí? Se me hizo acordar que el año pasado también me metí en un problema de esto en el colegio de mi hija, porque pues obviamente yo les dije, mira, estos son, ustedes no pueden hacer esto y se están metiendo en un problema legal grave, ¿no? Pero bueno, entonces, nadie puede evaluar un menor de edad sin un consentimiento de sus tutores legales, de sus representantes legales, por más de que sean pruebas de personalidad no, o cosas pedagógicas, ¿no? Segundo, en ese colegio que les cuento, usaron y eran unas evaluaciones súper mediocres, no válidas y muy generales. Básicamente eran reportes de los profesores y observación en el aula, ¿sí? Entonces era algo muy, muy, muy cualitativo. Y de acuerdo a sus informes cualitativos, o esa observación cualitativa, clasificaban los niños en problemas. Y entonces les envían a los padres mire, su hijo le detectamos problemas atencionales y requiere 10 sesiones de intervención. Y de una vez les mandaban la cuenta de cobro, tanto de la evaluación como de las sesiones, y así como me decía Laura, el lugar al que tenían que ir a las intervenciones. De 5 sesiones le cuestan tanto, ta, 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 ta. Sí, entonces la profesora y el colegio comenzaban a presionar. Si no los llevas, entonces le suspendemos la matrícula o el niño queda, sí, una cantidad de cosas ahí por todo lado, salido de los derechos y deberes, derechos de los niños y de los colegios, ¿no? Si bien es cierto que muchos colegios, para garantizar los derechos de los niños, pueden exigir a los padres que, por corresponsabilidad, ¿sí? Que evaluaciones, ¿sí? Lo que no pueden es exigirle que vayan a tal sitio a la evaluación o que vayan a tal sitio a la intervención. Eso no se puede hacer, ¿no? Entonces ella tan pronto la señora me contó todo eso y yo dije, no, mira, primero, no vayas a pagar un peso porque eso no es ético. Segundo, de una vez háblate con el colegio porque eso es éticamente delicado. Y tercero, pide una consulta con tu EPS o con médicos profesionales, para que hagan una evaluación rigurosa, ¿sí? Del caso de tus hijos o de tu niño, porque era un niño, una niña, no me acuerdo ya, una niña, creo que como de 8 años. Pues porque no te confíes de esa información, acá no hay resultados, acá no hay puntuación. Bueno, lo segundo, pasa un derecho de petición para que te especifiquen si hay habilitación, dónde hicieron la evaluación, bajo qué parámetros, qué pruebas aplicaron, la validez de las pruebas, la normalización y estandarización de la prueba para población colombiana, y que te indiquen los números de tarjeta profesional de los que evaluaron. Entonces ya cuando pasó este derecho de petición, lo que le escribieron a vuelta de correo fue que no, que esto no dieron ninguna información, que esto no lo tenían registrado, que eran simplemente observaciones en el aula. Entonces, pues, y que no, que ya no pagará nada. Entonces, bueno, el resultado del cuento fue que el colegio sacó a esta gente de esa aplicación y pues eso no demandado ni nada, pero lo mismo se puede estar haciendo en muchos colegios con niños, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado. O en otros sitios, ¿no?
ya que Laura lo mencionaba. Entonces se violan el rigor ético y adicionalmente pues se hace porque gran parte, hay muchas personas buscando cómo lucrarse, ¿vale? Bueno, no sé si alguien quiere opinar al respecto sobre ese tema. Mariana, cuéntame. Sí, Diego, yo quería responder a la pregunta que hiciste, como a quién se le da, pues como la información de la retroalimentación, y yo lo Ujú. había mencionado un poquito antes, pero en la lectura que con mi grupo hicimos de la atención a las familias, siento que la retroalimentación es importante darla al equipo interdisciplinario de profesionales, como para que todos estén en la misma página de donde se encuentra el paciente. Entonces, pues diría que a quien se da la retroalimentación, además pues del paciente y a los familiares, sería al equipo interdisciplinario de profesionales que está trabajando, pues como en pro de la calidad de vida. Siempre y cuando haya consentimiento informado por parte del paciente y de la familia, ¿no? Sí, sí, Tú no señor. le puedes pasar información ni al médico, ni al neurólogo, ni al psiquiatra, ni a la terapeuta ocupacional, a nadie, si no se ha autorizado por parte del paciente. O sea, el paciente en la evaluación o en algún momento de toda la intervención tiene que haber autorizado al paciente o su familia, ¿sí? En el caso de cuando hay tutoría o derechos subrogados, no sé, yo no soy Sí. abogado ni trabajo en forense, ¿sí? Pero esto hay que y cuídense, porque muchas personas, en una situación desafortunada podrían ustedes hasta perder su tarjeta profesional o entrar o a un proceso ante el colegio, entonces no es la idea. Cuéntame, Nicolás. Hola Diego, yo también quería como hablar un poquito sobre a quién se le entrega la información y más que, digamos, como la retroalimentación de a quién se le entrega es qué tipo de retroalimentación se le entrega según como el tipo de persona, digamos, a los padres de un niño se les entregará cierto tipo de información, pero digamos, algo que nos decía Luis era que usualmente a los padres no se les van a entregar ni los puntajes directos de las pruebas y pues de pronto si se sacan como porcentajes, se les entrega, pero de una manera como táctil. Digamos, uno tiende a usualmente decir, si el niño sacó como 90% en, yo que sé, como en un examen, entonces uno le dice, su hijo sacó 90% del examen, entonces pudo cumplir con pues el 90% de todo el contenido, pero digamos, si saca como nada más 20%, se suele decir como que su hijo solo sacó como el 20%, en vez de decir como su hijo alcanzó a completar, como dejó por debajo como el 20% de las preguntas o lo que sea. Entonces, como reformular la manera en como uno dice las cosas para que de pronto un resultado que no haya sido el esperado, que no haya sido tan favorable, no suene tan grave para el paciente para que, digamos, no se lo desmotive a seguir continuando y pues Claro, que no sea claro. como un golpe tan duro. Sí, tienes razón. Acá mencionas varias cosas, Nicolás. Por un lado, que esto, ¿no? La retroalimentación debe ser ajustada al nivel profesional, a las expectativas y también como debe tener un rol funcional dependiendo de la persona que se le dé, ¿no? Entonces, entonces tú puedes hacer diferentes informes de retroalimentación, dependiendo hacia quién va, ¿sí? O diferentes resúmenes. Si va para los profesores, entonces harás una retroalimentación un poco más dirigida a fines educativos, pedagógicos, ¿no? Hacia la familia, hay que sensibilizarla, hay que ajustar el lenguaje y hay que ajustar el tipo de información que se da. Lo de los puntajes, muchas veces pues no es necesario a menos de que el familiar te lo pida, ¿no? Muchas veces no, pues es que yo quiero conocer, un familiar, un padre que conoce sobre medición, pues, y te lo pide, pues deberías darle la información de los puntajes directos o la normalización, ¿sí? Por eso siempre se escribe el tipo de prueba que se utilizó, ¿sí? Lo mismo para tribunales. Lo otro que iba a decir ahí es que hay unos principios generales que mueven tanto la evaluación y la intervención, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, el principio de no maleficencia y beneficencia, entonces tú deberías
propender porque cualquier tipo de acción que hagas no vaya a generar daño, sufrimiento. Por ejemplo, decirle, no, mire, el CI de su hijo es de discapacidad cognitiva leve, ya. ¿Sí? Entonces, hay formas de matizar la información para que no genere dolor, daño, ¿sí? Eh, y usar el lenguaje es importante, ¿no? Dependiendo hacia quién va esa información. Muy bien. No sé, ¿hay alguna otra opinión? ¿Alguna otra pregunta? Bajen las manos. Es que yo no sé, esta vaina está loca. No me dice quién ha bajado y quién